Buenas tardes, muchas gracias por haber asistido, por su presencia en la tarde de hoy en el Instituto Goethe, en el Instituto Alemán, en el que retomamos, después de la pausa de las vacaciones de Navidades, retomamos el curso sobre Nietzsche y la literatura, con especial énfasis en la repercusión del pensamiento nietzscheano en la literatura española. Hoy tenemos la suerte, tenemos el regalo de la conferencia de Ana María Leira, que, como ya la conocéis, es profesora titular del Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, es miembro del Seminario Nietzsche Complutense. Sus temas de investigación son estética y teoría de las artes, las relaciones entre escritura e imagen, y luego investigaciones sobre el gesto y arte y locura. En la actualidad, además, es directora de la revista Escritura e Imagen, codirectora del grupo de investigación complutense La Europa de la Escritura, y también dirige el grupo español del Seminario Permanente de Investigación Científica La Europa de la Escritura, sobre las relaciones entre la escritura y la imagen. Entre sus últimas publicaciones en español cabría destacar la reedición de La mirada creadora, de la experiencia artística a la filosofía, también de Cervantes a Dalí, Escritura, Imagen y Paranoia. La conferencia de hoy, como ya saben ustedes, porque se les ha enviado, aparte del anuncio, se les ha enviado el texto, la conferencia de hoy tiene por título Llegada de los dioses, las huellas del pensamiento nietzscheano en la dramaturgia de Antonio Buero Vallejo. Y sin más, reiterando el agradecimiento a la profesora Ana María Leira, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo quiero agradecer aquí, en primer lugar, al Instituto Goethe y a los organizadores de este curso, y especialmente al profesor Mariano Rodríguez, que es el alma de todos estos encuentros y de todos estos acontecimientos, esta ocasión que se me da aquí, esta oportunidad de tratar la obra de una figura tan importante para la cultura española como es la persona de Antonio Buero Vallejo, de quien se conmemora a lo largo de este año que acabamos de empezar, este 2016, el centenario de su nacimiento. También quiero agradecer aquí la presencia de Carlos Buero Rodríguez, su hijo, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. Quería también haber venido Victoria Rodríguez, su viuda, pero se encuentra un poco indispuesta y no ha podido acompañarnos. Pienso que es precisamente esta sesión que hoy comienza y que se desarrolla en este centro de estudios de difusión de la cultura alemana, pero en el marco de un seminario, de este seminario Nietzsche, que se imparte a cargo fundamentalmente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, donde podemos decir, yo creo que así es, que se inauguran las conmemoraciones que se van a dedicar desde espacios intelectuales muy diferentes, pero todos de altísima significación cultural, al estudio de este literato universal que es Antonio Buero Vallejo. Lo que me propongo mostrar aquí es cómo una obra estrenada en España a finales del pasado siglo XX presenta aspectos que primero la filosofía y la literatura del romanticismo alemán en el XIX y después Nietzsche habían abordado insistentemente. Buero, gran lector de Schopenhauer, conocedor de Nietzsche, era además un amante de la ilustración. Ambas herencias, ilustración y romanticismo, conviven en la dramaturgia de Buero, mostrando a la vez que ocultando sus huellas. Pero comencemos por hacer una breve semblanza biográfica. Es importante para poder situar su obra tanto en el marco de la cultura española como en el ámbito de la cultura europea y universal. Antonio Buero Vallejo nace en Guadalajara el 29 de septiembre de 1916 y muere en Madrid el 29 de abril de 2000. A lo largo de sus 83 años, Buero sufre experiencias que habrán de marcar tanto su carácter como su orientación vital. Primero pierde a su padre, profesor de la Academia Militar de Ingenieros de Guadalajara, que fue fusilado en Paracuellos durante los comienzos de la Guerra Civil.
Al terminar la contienda, Buero se vincula a un grupo de lucha contra la dictadura después de haber participado en la guerra como sanitario. Tras unirse a este grupo de activistas en contra de la dictadura, es apresado y condenado a muerte. Le es conmutada la pena y sale con libertad provisional el año 1946. Sin duda, el horror de la guerra ha dejado sus secuelas, ha dejado sus marcas en aquel joven que en principio soñaba con ser escritor, pero que se va a convertir en ese futuro escritor, en ese futuro dramaturgo. Parece que los dramas vividos han eliminado la posibilidad de manejar los pinceles y que se le exige otro tipo, le exige su propia condición, otro tipo de cauces para poder expresar todo lo que han sido sus vivencias y todo lo que ha sido su experiencia personal. Y es el teatro el medio en el que va a desarrollar esta experiencia creadora. En agosto de 1946 escribe En la ardiente oscuridad, y también en agosto, pero ya en 1947, Historia de una escalera. Con ambos dramas concurre al Premio Lope de Vega, premio que obtiene el 12 de junio de 1949. Se lo dan por Historia de una escalera, aunque él ha concurrido por los dos dramas. Esa pieza se estrena ese mismo año, en 1949, el 14 de octubre. A partir de aquí, los premios y los reconocimientos se van a suceder en cascada. Tenemos el Nacional de Teatro durante 3 años consecutivos, 1957, 58 y 59. El María Roland, también por triplicado. El de la Fundación Juan March, en 1959. El Larra, en 1962. También en 3 ocasiones el premio de El Espectador y la Crítica. En 1972 es nombrado académico de la Academia de la Lengua y por último recibe el Premio Cervantes de las Letras en 1986, además de ser propuesto numerosas veces para el Nobel. Antonio Buero Vallejo es, sin duda, el dramaturgo español más importante del siglo XX. Sus obras se traducen y se han estrenado en los teatros europeos y también de otras partes del mundo, además de Europa, y han despertado siempre gran expectación, y sus textos son hoy en día estudiados en las mejores universidades, no solo españolas, sino del mundo. Quiero proponer ahora, ante ustedes, un enfoque específico de algunas piezas dramáticas de Buero. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrar aquellos aspectos en los que se pueden reconocer trazas, huellas, rasgos, vestigios, como queramos llamarlos, del pensamiento nietzscheano. Generalmente estas huellas se deben al inmenso bagaje cultural del autor. Buero no era un nietzscheano, eso quiero que quede claro. No se trata de hacer de alguien lo que no es, que eso sería traicionar su propio espíritu y su propio trabajo. Buero no era un nietzscheano. Su pensamiento y su militancia se asientan sobre los pilares de la filosofía de Carlos Marx. La historia es su gran maestra y la ciencia su pasión, alimentada desde la infancia de la mano de su padre. Su actitud, en consecuencia, es una actitud abierta que no desprecia conocer todo aquello que de una u otra forma influya en la sociedad en la que le ha tocado vivir. Cuando leemos, sí, estoy diciendo leemos, porque algo que no podemos olvidar, ni siquiera en nuestros días en los que el espectáculo devora al texto, algo que no podemos olvidar es que cada obra de teatro nace en primer lugar como texto, y que antes de ponerse en pie en la escena, ese texto se lee. Después el director o los actores podrán lograr, con mejor o peor fortuna, hacerlo visible para el espectador. Pero quizás el resultado quede muy lejos de la obra que vio el autor en su mente al soñarla mientras la escribía. Pues bien, cuando leemos una obra como Historia de una escalera, ya encontramos ahí, y es la primera, o una de las primeras, ya encontramos ahí rasgos que el autor ha tomado del inmenso legado de la cultura occidental. En un momento dado, 2 jóvenes enamorados, sentados en la vieja escalera, sueñan con mejorar sus vidas, casarse, tener hijos, una casa, lograr fortuna, pero inmediatamente un recipiente lleno de leche se derrama en un descuido
guiándonos sin palabras hacia el recuerdo de la antigua fábula de Esopo, el cuento en que la lechera pierde con sus mercancías sus ilusiones. El retorno de lo viejo aparece así como trasfondo más que como recurso teatral. ¿Y por qué? Fundamentalmente para orientar la lectura del texto y la comprensión del espectáculo. Historia de una escalera bebe sobre todo de las fuentes arcaicas del espíritu de la tragedia. Su estructura es la estructura del mito del eterno retorno. Sus personajes masculinos, Urbano y Fernando, representan los opuestos: el hombre racional, pragmático, realista, y el hombre intuitivo, idealista. La concepción de esos dos personajes se acerca mucho a lo que Nietzsche expresa en uno de sus textos más tempranos, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde podemos encontrar en sus páginas finales la distinción entre el hombre racional y el hombre intuitivo. Distinción que Nietzsche ve ligada al modo dudoso en que el lenguaje nos relaciona con la realidad y con la verdad. Pero el tratamiento agonístico de los personajes boerianos no se limita a una o dos obras. Podemos reconocerlo en casi todas, y desde luego ya en los comienzos, en estas primeras obras. Si consideramos En la ardiente oscuridad, por ejemplo, vemos que Ignacio y Carlos se muestran abiertamente como los contrarios, antagonistas, en su modo de entender la vida y en sus aspiraciones. En el final de Historia de una escalera, quizá los hijos formulen la posibilidad de esa unión de los contrarios que expresa el movimiento cósmico de la filosofía heraclítea, tan cercana a Nietzsche, y que sin duda expresa el sentido íntimo de lo que llamamos lo trágico. Buero Vallejo no inventa el mito, simplemente permite que el espíritu trágico se despliegue en la obra. Ese espíritu trágico es el que en nuestros días los helenistas, los etnógrafos, vinculan con los rituales agrarios cíclicos de muerte y resurrección de los cereales. La obra, Historia de una escalera, nos muestra así unas familias, unos seres humanos inmersos en la dura lucha por la supervivencia, que nacen y viven para a su vez dejar nacer y hacer vivir a los hijos que les sucederán, acaso en una cadena donde los acontecimientos y los seres se repiten infinitamente. Buero concluye poniendo en los hijos las mismas palabras que pronunciaron sus padres. Son los mismos, se ha cerrado el círculo, pero no son los mismos, a no ser que, como en los antiguos rituales, el reconocimiento, la anagnórisis, permita reconocer al año viejo en el nuevo, a los padres y sus errores en los hijos, y se produzca la reconciliación. Esas palabras finales de los padres, repetidas por los hijos, dejan en Historia de una escalera la posibilidad abierta de la reconciliación, de que el nuevo ciclo que comienza tenga todas las posibilidades abiertas y esas posibilidades resulten todas imaginables. Hubo una puesta en escena en la televisión, en Televisión Española, ya hace muchísimo tiempo, fue una de las primeras puestas en escenas que se hicieron en televisión, en que el director, yo no he conseguido visualizar de nuevo la obra, utilizaba los mismos actores para los padres que para los hijos, haciendo así una vuelta de tuerca. Bueno, no, Bueno, en su pieza no utiliza los mismos actores, sí utiliza las mismas palabras pronunciadas por los hijos y por los padres. Pero en la puesta en escena que se hizo en Televisión Española, ese espíritu de reconocimiento de lo viejo en lo nuevo, de que el año viejo muerto y el año nuevo, que es lo que aparecía en el ritual de Osiris y en los rituales arcaicos, se lleva a cabo, y ese reconocimiento produce la alegría general, no se ha roto el equilibrio, sino que todo recomienza. Ese espíritu, de alguna manera lo había intuido o lo había conocido el director de la obra que se puso en escena. Advertimos aquí el sentido de la tragedia, no solo en sus estructuras ancestrales, sino en el modo en que a lo largo de los siglos la ha ido valorando la cultura occidental. Buero le discute a Goethe y a los románticos su concepción de la tragedia como conflicto cerrado. Es la esperanza trágica la que alienta en muchas de las obras de Buero, una esperanza más allá de toda posibilidad de esperanza,
la que hace que el conflicto trágico tenga sus bases en la aspiración utópica de una transformación del ser humano y de la sociedad. Hoy se parte de la base de que en sus orígenes las tragedias se concebían integrando cada pieza en el conjunto de una trilogía. Esa idea que tenemos de la tragedia, esto es trágico, ¿por qué? Porque acaba mal. No, mire usted, la tragedia, la verdadera tragedia griega, no acababa mal, acababa bien. El conflicto trágico tenía que tener un desenlace superador. Hoy se parte de la base de que en sus orígenes las tragedias, por lo tanto, se concebían integrando cada pieza del conjunto en una trilogía que se resolvía con el restablecimiento del equilibrio y la justicia como solución final. El conflicto trágico nace en consecuencia como conflicto, pero en sus raíces anida la búsqueda de una solución. La Orestiada es el modelo para la interpretación que proponemos. Son 3 piezas, Agamenón, Coéforos y Euménides, y esta última pieza, las Euménides, constituye el desenlace que la diosa Atenea consigue interviniendo a favor de Orestes y transformando las leyes, haciendo que Orestes quede exculpado del matricidio y que se establezca, se instaure el derecho patrilineal. Lo mismo en Prometeo. Prometeo es la única pieza que se nos conserva de una trilogía. Prometeo encadenado era la primera, la que se nos conserva, pero se han perdido Prometeo liberado y Prometeo portador del fuego. Y en esa última, Prometeo portador del fuego, lo que se hacía era celebrar en procesión la instauración del dios, de la figura del héroe, como protector de los escultores en el cerámico y de los artistas. Podemos decir, en consecuencia, que Buero entiende y siente más precisamente el valor del fenómeno trágico que lo pudieron entender mentes tan claras como las de Goethe o Víctor Hugo, y que son los rituales agrarios y el fenómeno mítico del eterno retorno, puesto de relieve a partir de las lecturas del Zaratustra de Nietzsche, lecturas profundamente difundidas en España por intelectuales y artistas de la época. El año pasado yo di aquí una conferencia hablando del Nietzsche de Pérez de Ayala, es decir, en el ambiente de la época se difunde ese mismo pensamiento. Son todas estas condiciones y circunstancias las que se muestran como el elemento fundamental en el trasfondo de la obra. Quiero señalar con esta larga introducción que muchos de los aspectos fundamentales del pensamiento de Nietzsche impregnaban ya desde hacía tiempo la cultura española de las primeras décadas del pasado siglo XX, y en consecuencia no es extraño que una obra pensada y escrita en 1947 mostrase en su estructura las huellas de tal situación. Más allá de la lectura puntual, en la que no me he querido meter en esa investigación de esa biografía intelectual, estaba leyendo en aquellos momentos, no se trata de eso, se trata de ver cómo más allá, bueno, era un lector contumaz, era alguien que se metía en el Ateneo y devoraba todo lo que podía y todo lo que sus fuerzas y su tiempo le permitía. Por lo tanto, sus lecturas eran muy amplias. Pero más allá de puntualmente decir, sí, esta lectura está condicionando esto o lo otro, lo que sí está claro es que hay toda una intensidad en los intereses que lleva a que esas obras adquieran esos derroteros o sigan esos derroteros. El momento cultural permitía el enriquecimiento de la mente de los creadores gracias al contacto con doctrinas cuyo debate se estaba produciendo intensamente, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Marx, Freud y Nietzsche eran sin duda los nombres que agitaban las conciencias y despejaban las inteligencias. Y son precisamente Freud, Nietzsche y Marx los espectros que muchos años después, en 1971, se muestran a la vez que se ocultan en Llegada de los dioses de Antonio Güero Vallejo. El argumento de la obra, para que no la tenga muy presente, nos presenta a Felipe, un acaudalado empresario alemán que se ha refugiado en un conocido archipiélago. El autor no señala a qué isla se refiere, pero el espectador español inmediatamente piensa en alguna de las Baleares. Sus relaciones con los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial son puestas de manifiesto desde el principio, y sus vínculos con el nazismo se van poco a poco manifestando a lo largo del transcurso de la obra. Junto a él dos parejas, Artemio y Matilde, un matrimonio amigo que tiene una hija adolescente, Nuria,
Julio, que es hijo de Felipe, y Verónica, la amante de Julio. A estos personajes centrales se añaden un grupo de amigas de la joven, una periodista especializada en crítica de arte, Margot, y el torturado, la figura espectral que va a poner en la escena el retorno del pasado de Felipe durante su actividad en el servicio de inteligencia nazi. El autor nos muestra en la obra dos facetas del mismo mundo habitado por seres humanos. En la una, el mundo idílico que permite el dinero y la opulencia de negocios de procedencia oscura; en la otra, el terror, ignorado o olvidado, destruyendo impunemente seres humanos. Felipe, el padre, y Julio, el hijo, son pintores. Ambos coinciden en la vocación, pero no en el éxito de sus trabajos. Mientras el padre triunfa, el hijo no logra la admiración de público y crítica. Pero Julio, inesperadamente, se queda ciego. No es una ceguera orgánica, no hay causa física que la justifique, sino algún problema psíquico que convierte al joven pintor en alguien incapacitado para su tarea. En un momento de la obra se alude a la posibilidad de un conflicto de tipo edípico, como origen de la enfermedad, pero la obra nos termina mostrando que es el descubrimiento del pasado del padre, el hecho de su pasado de torturador, el que produce el trauma y desencadena la ceguera. Hasta aquí lo que se plantea en Llegada de los dioses. Esto podemos caracterizarlo por una parte como un conflicto de clases o de poder, ricos frente a pobres, el acaudalado empresario frente a los explotados, o dominadores frente a oprimidos. Por otra parte, también se plantea un conflicto generacional, padres e hijos enfrentados al modo como Edipo y Layo lo representaban primero en la tragedia griega y después en el psicoanálisis freudiano. Ya tenemos el aliento de Marx y de Freud tejiendo los hilos de la trama. Pero ¿dónde está Nietzsche? ¿Dónde lo encontramos? Apenas comenzada la obra, Felipe, Artemio y su mujer Matilde conversan. Cito a Buero. Matilde: los dioses se han esfumado. Artemio: no digas tonterías. Matilde señala a Felipe: así los llama Felipe. Artemio: ya lo sé, Minerva y Pan, tonterías. Felipe, risueño: reconocerás que su aspecto es bastante divino. Artemio: el de dos buenos ejemplares humanos y nada más, pero tú siempre a vueltas con tus acuarelas de dioses griegos o romanos. Abandona la revista, toma el libro que hay sobre la mesita, deja el puñalito sobre el cristal y hojea algunas páginas. Felipe señala a la acuarela colgada sobre la chimenea. Desde que empecé a pintar, ahí los tienes, Minerva y Pan. Matilde le da uno de los martinis del que bebe de un sorbo. Artemio: y en tu exposición, dioses por todas partes, tu chifladura. Aunque no estás tan loco, bien que los vendes. Toma su martini de manos de Matilde. Felipe mirando la acuarela: ¿no se parecen algo? Artemio: ¿a quiénes? Felipe: a Julio y a Verónica. Saca una píldora de una cajita, la toma y apura su copa. Esta acuarela los esperaba, los invocaba, risueño, y al fin han venido. La raza mejora. Los dioses volverán a pasear un día por la tierra. Fin de la cita del texto de Buero. No es extraño que acudan aquí a nuestra memoria los versos de Hölderlin que Buero pone en boca, porque Buero pone en boca de Felipe palabras que en los poemas de Hölderlin advertían a la comunidad de su época sobre la ausencia de los dioses. Recordemos algunos de los versos de Hölderlin, por ejemplo, el final de la elegía Pan y vino. Cito a Hölderlin: el pan es fruto de la tierra y sin embargo lo bendice la luz, y del tronante Dios nos llega la alegría del vino. Por eso nos recuerdan a los celestiales que en otro tiempo nos acompañaron y han de volver un día. Por eso los poetas cantan al Dios del vino con solemnidad y no resulta fútil su alabanza para el antiguo Dios. Sí, hablan con verdad. Es Él quien reconcilia el día con la noche, conduce las constelaciones que eternamente suben y declinan, siempre dichoso, como el verdor perenne de los pinos que ama y como la corona de hiedra que eligió para sí, porque Él permaneció y a los que abajo viven en tinieblas, abandonados y sin dioses, su estela trae la memoria de los dioses ya idos. Fin de la cita de Hölderlin. También esa nostalgia por los dioses ya idos se manifiesta en uno de los cantos de Hölderlin, Germania. Cito a Hölderlin de nuevo: oh dioses huidos, y también vosotros, los del presente que fuisteis en otro tiempo más reales, ya pasó vuestro tiempo. Fin de la cita de Hölderlin.
Es Felipe, ese personaje de origen alemán en la obra, quien imagina dioses, quien los pinta, y evoca así la atmósfera emocional vivida por los pensadores y artistas de una época pasada, el siglo XIX, en la que Schelling, Hegel, Novalis, Hölderlin, Fichte, los hermanos Schlegel, Jacobi y tantos otros trabajaron denodadamente en la tarea de una remitologización de la sociedad. El intento de hacer revivir los mitos se basaba en la convicción del poder aglutinante de la religión para formar y dar coherencia a una comunidad absolutamente desintegrada, dispersa en sus aspiraciones e incapaz de soñar un futuro compartido. Desde la perspectiva de todos estos creadores, Dioniso y Cristo podrían ser asimilados. De ahí la identificación en las imágenes del pan y el vino como frutos de la tierra en el caso de ambos representantes religiosos. Ellos serían para la sociedad futura los símbolos de un entendimiento entre los hombres, las comunidades, la esperanza de los nuevos valores en los que habría de creer la sociedad del futuro. Pero la reacción a estas propuestas no se hará esperar mucho, y será Nietzsche quien proclame Dios ha muerto, evocando esa frase antigua, el gran dios Pan ha muerto, transmitida por Plutarco en el tratado De Defectu Oraculorum o sobre la obsolescencia de los oráculos. Hegel, Fichte, Schelling y todos los filósofos representantes del idealismo postkantiano van a ser calificados por Nietzsche de Schleiermachers, falsos teólogos, hacedores de velos, gente que vela las realidades en lugar de mostrarlas en su verdadera dimensión. Y el propio Nietzsche invertirá las propuestas románticas, apartándose de la identificación entre Cristo y Dioniso y proclamando en su filosofía la lucha transvaluadora de Dioniso contra el crucificado. Es importante tener presente esta atmósfera intelectual y social de la Europa de finales del siglo XIX para comprender muchos de los presupuestos de una obra tan compleja como Llegada de los Dioses. Y también para comprender los motivos por los que esta obra fue tan mal recibida por la crítica teatral en las fechas del estreno. Afortunadamente, en lo respectivo a la calidad de las obras de arte, el tiempo siempre es un aliado que permite hacer visibles las cualidades que no han podido ser reconocidas debidamente y permanecen a la espera de su momento oportuno. Buero, como artista que es, también propone símbolos para que los pensemos, para que nos afanemos en desentrañar su sentido, para que iluminen las conciencias de su época. Y en este caso sus símbolos hacen alusión a esa historia lejana, a ese momento posterior a la Ilustración en el que las conciencias en Alemania buscaron en la religión abolida por la Ilustración o cuestionada por la Ilustración, buscaron en la religión la fuerza para la unidad sociopolítica que tras la Aufklärung se había perdido. Buero evoca este momento que no podemos olvidar porque somos irrenunciablemente sus herederos culturales y formamos parte de ese pasado que nos ha configurado en nuestro presente. Ahora bien, hasta aquí solo una mitad de la pareja simbólica es la que hemos analizado. Minerva y Pan son las dos mitades de la fórmula. Podemos interpretar la figura del dios Pan como la que representa el carácter salvaje de la naturaleza incontrolada, la pura instintividad. Pan se representa con figura híbrida, compuesta de animal, de macho cabrío y hombre. Es imaginable un mito muy vinculado a la figura imaginariamente un mito muy vinculado a la figura de Dioniso y a la tragedia. En cuanto que ya sabemos, la tragedia procede de ese nombre del canto del macho cabrío, pero su sentido es más originario, más primitivo, más salvaje. Podríamos asimilar el sentido de Pan a la fuerza del instinto sexual y a la amenaza de la irracionalidad. Por su parte, la diosa Minerva representa con su nombre romano a la Atenea griega, la diosa de la sabiduría, nacida directamente de la cabeza de Zeus, diosa sin madre y símbolo del conocimiento racional. Minerva y Pan son el pan de contrarios que expresan la unidad primigenia entre racionalidad y racionalidad en el ser humano. En el contexto cultural en el que analizábamos a Dioniso, Minerva sería la imagen de la Ilustración, la imagen de esa racionalidad soberana contra la que reaccionan tanto la filosofía como la poesía románticas. Pero no olvidemos que estos dioses, toda esta simbología, Buero la vincula a los sueños de Felipe. Es él, como representante de esa tradición alemana, quien devuelve a Minerva y Pan la fuerza de los símbolos que, olvidados, huidos
de la tierra en el pasado han de retornar en el presente. Los dos personajes, los dos pintores, se cargan artísticamente y confieren la intensidad del sentido a la obra. Felipe, el pasado, sueña con los dioses que se han ido, sueña desde la ausencia y los añora. Su mundo se debate febrilmente en la necesidad de reproducirlos una y otra vez. Julio, el presente, y quizás el configurador del futuro, está ciego. Ni ve ni pinta dioses, y tampoco él mismo se siente un dios. Cito a Buero. Julio, solo sé al fin que no soy un dios, sino un enfermo de tu mundo enfermo. Si llegan un día, otros serán los dioses. No soy mejor que tú. Yo también te he torturado hasta la muerte. Está pronunciando estas palabras dirigiéndose a su padre. Fin de la cita. La escena del enfrentamiento entre padre e hijo nos muestra ahora la visión del hijo. Una visión que se sitúa expectante ante el presente y quizá ante el futuro. Es el sentimiento de una generación. Es lo que recoge Buero, el sentimiento de una generación. La obra se escribe en 1971, una generación que está agobiada por la amenaza nuclear, por la guerra, por el creciente afán de beneficios económicos de una sociedad occidental que se desmorona. El padre pertenece a esa sociedad tanto como el hijo, pero mientras que el padre la ha construido y entiende que está exento de culpas, el hijo la hereda para disfrutarla sin hacerse preguntas. Por eso está ciego. Por eso sus ojos ni quieren ni pueden ver. El desarrollo de la trama consiste en una larga y profunda reflexión sobre esta ceguera social e individual. Todos descendemos de algún torturador, dice Verónica en un momento de la representación. Todos arrastramos, en cierto modo, la culpa en nuestra historia. Las palabras de la racionalidad, de esa Minerva que Verónica encarna, muestran que Buero no es un inmoralista a la manera de Nietzsche. La culpa nos iguala, porque directa o indirectamente todos somos culpables. Pero la lucidez establece las diferencias, elimina la ceguera, y mientras el proceso hacia las luces discurre por reconocer, por ver claro y asumir las responsabilidades, que es hacia donde Julio encamina su existencia, Felipe permanece aferrado al mundo pasado de unos bellos dioses de acuarela. «Estáis más ciegos que yo», le dice Julio a su padre y a los amigos que le rodean. «Yo no he hecho eso», afirma Felipe cuando Verónica le recrimina el dinero que gana transformando las playas en colmenas masificadas. El pasado de torturador queda tan lejano para el acaudalado hombre de negocios que apenas puede recordarlo y asumir sus consecuencias. La guerra justifica cualquier crueldad, pero ya terminó. Sin embargo, será un accidente con un artefacto olvidado el que matará a Nuria, la hija procedente del adulterio de Felipe con Matilde, porque si no se asumen las consecuencias, si no se prevé el daño, la guerra nunca termina. Felipe les dice a Verónica y a Julio poco antes de morir: «Ahora comprendo, sí erais dioses». Mientras tanto, la figura del hombre torturado clava simbólicamente un puñal en el corazón enfermo de Felipe. Ahora bien, los finales de Buero no son nunca reconfortantes. La vida nunca lo es. Veamos cómo concluye la obra en el diálogo final entre Verónica y Julio. Cito a Buero. Verónica: «Volverás a ver, Julio». Julio torna la vista hacia el fantasma de su padre que deniega. Julio: «Verónica, si yo no curase, ¿querrás ser mis ojos?» Verónica: «Sabes que seguiré a tu lado mientras tú quieras». Julio se estrecha contra ella. «Nos iremos. Habrá alguna tarea en la tierra que debamos cumplir». Verónica: «La buscaremos». Julio: «Ya no pintaré». Verónica: «Recobrarás la vista, volverás a pintar». La imagen de Felipe deniega. Julio: «Tú lo dijiste, Verónica, tal vez no soy pintor. Pintaré en la nada como ahora. Pintaré mis fantasmas hasta que solo quede la pizarra negra». Verónica: «Pero con los ojos abiertos». Lo vuelve hacia la derecha y lo enfrenta con el rostro de su padre. Mira hacia la playa. Está radiante de colores, de vida. Julio: «Otra pintura en la nada». Verónica: «El sol luce, calienta. Míralo, puedes mirarlo. Tienes que lograrlo ahora mismo». Breve pausa. La luz sobre Verónica y Felipe se amortigua. Se oye el son de las olas. Julio, en la penumbra, considera los dos rostros que se apagan. Julio: «Un padre y una madre. Que nunca más haya niños huérfanos». Verónica: «¿Qué dices?»
Julio, ayúdame a creer en ese sol, Verónica, en esa otra pintura, Verónica, y en tus visiones también. Julio, no, Verónica, sí, esas imágenes que te espantan te harán crecer. Julio, son mi locura. Verónica, serán tu fuerza y tu misterio cuando las mires con los ojos abiertos, con inmensa ternura. Yo te ayudaré a abrirlos ahora que conoces tu propia miseria. Están desesperadamente abrazados. Oscuridad absoluta. Julio, ¿y si la destrucción llega antes? Verónica, moriremos caminando. Julio, Verónica, el fragor del mar invade la escena. Telón. Pensemos ahora en el espectador de la obra. Ese espectador que durante gran parte de la representación ha debido asistir en penumbra al espectáculo y que termina ciego, escuchando en la más absoluta oscuridad las últimas palabras que se pronuncian en el escenario e invadido por el sonido de las olas del mar. La experiencia discurre desde todos somos torturadores hacia un todos somos ciegos, ciegos ante nuestra propia condición. La propuesta de Buero es similar a la que en la misma época pensadores como Pasolini o filósofos como Klosowski aplicaban a la persona de Sade. Sade, mi prójimo. Todos podemos de un modo u otro identificarnos con Sade. Pero los efectos formales, los llamados efectos de inmersión, ya habían aparecido mucho antes en el teatro de Buero con el mismo fin, el de llevar al espectador a la necesidad de asumir las circunstancias del personaje, de identificarse con él no mediante un mecanismo de empatía al modo aristotélico, sino mediante la experiencia de una vivencia real. No se trata de ponerse en el lugar del otro, se trata de experimentar sus propias sensaciones, de estar tan ciego como el ciego cuando no ve o cuando planteamos al personaje como carente de vista. En las salas sin luces, a oscuras, privados de la posibilidad de ver, ese todos somos ciegos que había lanzado Buero en el año 1946 con su obra En la ardiente oscuridad, vuelve a hacerse real y pone de manifiesto en un momento muy temprano, diríamos que en un momento precursor, la necesidad de tomar conciencia, de hacerse cargo, de verse, un verse reflexivo, que es la tarea fundamental del ser humano en todas las épocas. Verse a la vez que ocultarse. El teatro ha sabido desde sus orígenes la importancia que anidaba en este juego de presencias y ausencias. El recurso a la máscara es, y ha sido siempre, el modo de expresar en la antigüedad la presencia y a la vez la ausencia del Dios. Una presencia y una ausencia que se hacía plausible a través del actor que lo representaba, que lo hacía presente en escena. También Nietzsche actualiza la máscara, no solo por medio de la figura del Dios, de Dioniso, el Dios doble, dos veces nacido, señor de vivos y muertos, masculino y femenino, Dios de las mujeres, feroz como los guerreros. También con su escritura practica Nietzsche el enmascaramiento, proponiendo la desconfianza hacia la verdad y reclamando el esfuerzo de la interpretación creadora. Él, el filósofo que se oculta bajo máscaras, es el que domina infinidad de estilos. No he comentado hasta ahora el recurso que en esta obra hace Buero Vallejo de las máscaras, pero en ella las visiones de la imaginación del pintor ciego hacen partícipe al espectador de un mundo alucinatorio, donde la realidad, esa realidad que es tan solo apariencia, se desvanece, dejando paso a las verdaderas visiones de lo que el grupo es. Los personajes dibujan en un momento dado de la representación una especie de danza fantasmagórica en la que cada uno lleva una máscara. Cada máscara, diríamos, que oculta el rostro físico del personaje para mostrar su personalidad profunda. El marido engañado, los cuernos. La mujer adúltera, la máscara de una zorra. La periodista crítica de arte, su propia caricatura maquillada de manera ridícula. Nuria, la niña, la hija, el rostro de una muñeca, de la infancia. El procedimiento, simple en apariencia, no deja de sumir al espectador en una atmósfera asfixiante. Son las visiones de la imaginación alterada del ciego que todos los espectadores compartimos, las que a pesar de su evidente obviedad, era obvio. Poner al marido burlado con cuernos no es una cosa, no es un hallazgo. Son, por lo tanto, obviedades en apariencia, pero están pensadas para hacer que el malestar se adueñe de la sala. Y la crítica lo notó. Vaya que sí lo notó. En el periódico Arriba se decía de la obra que era
Un lugar común, expuesto con demasiadas complicaciones. La actualidad española decía que rozaba el folletín. Reseña encontraba la obra llena de virtuosismos formales y alardes escenográficos gratuitos, y como una verborrea de ataques y réplicas de un esquematismo atroz, la calificaba el crítico de la revista Destino. No faltaron, sin embargo, sensibilidades más agudas o menos sesgadas políticamente, que también hay que pensarlo así, como las de la crítica teatral de ABC e Informaciones, que elogiaron sin restricciones la obra, y la voz autorizada del erudito español Juan Roz Carballo, también en ABC, del 5 de diciembre de 1971, que consideró Llegada de los dioses como una de las mejores obras del autor. Desde la distancia que nos proporcionan los años transcurridos, no sorprende ninguna de estas críticas. El teatro de Antonio Buero Vallejo nunca ha sido ni fácil ni complaciente, como tampoco Nietzsche. El autor, como ya he repetido, escribía desde una amplia cultura, desde una honda sensibilidad y también desde una absoluta convicción en la eficacia transformadora del arte y sobre todo en los valores antibelicistas que alientan desde su nacimiento en el teatro trágico. En un momento de la obra en el que Felipe y Verónica se enfrentan dialécticamente, encontramos la idea de revolución que Buero propone, expresada por boca de Verónica. Cito a Buero: Verónica, hay muchos otros peligros aquí y nos urge vivir. Ceñuda se sienta en el sofá. Felipe se acerca y sobre el respaldo del sofá se inclina hacia ella. ¿Para la revolución? Verónica levanta la cabeza. Se miran. Te he entendido. No me vas a negar que eres toda una revolucionaria. Quizá una activista. Verónica, ¿qué te importa? Felipe, me importa porque esas revoluciones vuestras acaban siempre en bailes psicodélicos, en drogas y hasta en el crimen gratuito. Verónica consorna. En el repugnante crimen gratuito. El tuyo, como no era gratuito, te valió un ascenso. Siento defraudarte. No me drogo y no voy a matar a nadie. Todavía te llevo ventaja. Felipe se incorpora rojo. También tu revolución tortura cuando guerrea o toma el poder. Verónica lo considera con frialdad. Esa no es mi revolución. Mi revolución despertará toda la grandeza de los hombres o no será. Tendrá que hacerlo si quiere evitar que vosotros aniquiléis el planeta. Fin de la cita. Es curioso ver cómo estas ideas no son el resultado de una coyuntura política determinada. Recordemos que la obra se escribe todavía en pleno franquismo, 1971. No responden, como se ha dicho en múltiples ocasiones, y con bastante malicia, al enfrentamiento con la dictadura concreta del general Franco. La crítica, la mala crítica, no reparó en afirmar que después de la muerte del dictador el teatro de Buero había perdido el objetivo al que iban dirigidas sus obras y carecía en consecuencia de interés. Podemos contradecir abiertamente estas afirmaciones comparando el fragmento que acabamos de citar con otro fragmento perteneciente a su última obra, a la que se ha venido considerando su testamento literario, Misión al pueblo desierto, estrenada en 1999, poco antes de la muerte de Buero y 24 años después de la muerte de Franco. Esta última obra vuelve al momento de la Guerra Civil, pero los hechos que se narran son objeto de una reflexión actual llevada a cabo en un círculo en el que podría decirse que se abordan debates que pueden recordar la inquietud actual sobre la necesidad de enfrentarse al tema de la denominada memoria histórica. Pues bien, en esa obra, y con el telón de fondo de la Guerra Civil, de nuevo sale a relucir el tema de la revolución. ¿Qué entiende Buero por revolución? ¿Qué entendía en 1936, en 1971 y en 1999 por revolución? En Misión al pueblo desierto se expresa de manera muy concluyente. Cito a Buero. Damián, porque estamos en guerra. Plácido, y también en una revolución que hay que llevar a cabo y para ello se eligen a veces personas resueltas como tú. Es probable que de estudiante fueras de los más violentos, ¿verdad? Damián, cállate. Plácido, aún no saben que para salvar su revolución nuestros superiores hayan de escoger a los más inteligentes y ponderados. Baja la voz. Te lo digo porque, aunque no quieras admitirlo, también yo me creo un revolucionario. Y en el fondo soy un convencido, como se debe, de que urge un cambio más que necesario. ¿No crees que dentro de un siglo las técnicas de la revolución, aún pendiente, habrán tenido mucho más en cuenta que hoy el respeto a los derechos fundamentales?
Son las masas las que han de imponer el cambio cuando les llegue su hora y estén preparadas, legalizando a la fuerza nuevas instituciones y sistemas, no mediante crímenes. Solo a eso le llamo yo verdadera violencia revolucionaria. La única revolución aceptable está llena de eficacia, pero también debe estarlo de nobleza, y es de sentir que gentes como tú la maleen. Fin de la cita. El espíritu trágico, en cuanto idea filosófica, y el espíritu de la tragedia, en cuanto género literario, convergen en la dramaturgia de Buero, recuperando el fin político que desde sus orígenes, en la Grecia antigua, le era propio al teatro, ya que la vida de la polis se caracterizaba por el enfrentamiento de los ciudadanos con el logos, con la razón, tarea eminente del espectáculo trágico. Un último apunte nos queda por señalar. Se trata de la presencia de la música en la dramaturgia de Buero. Casi todas sus obras, desde las más tempranas, muestran un subrayado musical. Subrayado musical que no es de ninguna manera aleatorio, sino vinculado estrechamente al texto, buscando la unión entre palabra y música y recuperando así el carácter originario que alentaba en el drama musical desde sus orígenes. En La señal que se espera, estrenada en 1952, por ejemplo, se dice: el aire está tranquilo y la solana vacía, nada se oye. Momentos como este, sin embargo, serían los que a los antiguos les hicieron creer en la posibilidad de oír la armonía de las esferas, esa armonía que los astros emiten cuando giran en sus perfectas órbitas, obedientes a una batuta invisible. Una dulcísima y lejana armonía que, dijérase hecha de eterno viento, susurrante y voces claras, inicia sus acordes. Es una música increada que no existe en la tierra, pero acaso pueda parecérsele remotamente el preludio de Lohengrin. Hasta el final del acto, el incomprensible milagro musical se desarrolla y gana fuerza sonora sobre el sereno grupo de los 6 personajes. Fin de la cita. En Casi un cuento de hadas, estrenada en 1953, las acotaciones del comienzo nos dicen: en el Palacio Real de un pequeño estado europeo, mediado el siglo XVIII, alguna que otra vez un leve fondo musical, el mismo siempre. ¿Acaso el aria de Festival Acuático de Händel, el allegro de la misma pieza, puede oírse al comenzar la obra? En Un soñador para un pueblo, estrenada en 1958 y dedicada a la luminosa memoria de don Antonio Machado, que soñó una España joven, también elige música. El concierto de primavera de Vivaldi inicia sus risueños compases, dice Buero, antes de que el telón se alce. En Aventura en lo gris, estrenada en 1963, comienza una acotación. Muy remota, la música de Sirenas, de Debussy, acompaña la acción desde el principio. En La fundación, estrenada en 1974, suave música en el ambiente, la pastoral de la obertura de Guillermo Tell de Rossini, fragmento que, no obstante su brevedad, recomienza sin interrupción hasta que la acción lo corta. En Música cercana, estrenada en 1989, se dice: antes de iluminarse la escena, cobra fuerza el adagio ya empezado del concierto número 1 en sol mayor para flauta y orquesta de Mozart. He elegido solo unos cuantos ejemplos que no agotan ni de lejos la presencia musical en el teatro de Buero. Toda la obra Mito se escribe como libreto para ópera, y en varias de las obras más importantes encontramos melodías compuestas por el propio Buero. La coincidencia con el Nietzsche del nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música nos parece más que significativa. La tragedia es para Nietzsche, en su origen, drama musical, porque solo la música, nos dice Nietzsche, puede expresar el sufrimiento. Por ello Nietzsche hace de Dioniso la figura central del fenómeno trágico, porque solo la experiencia universal del dolor reconcilia al individuo con la comunidad, y solo mediante el sí rotundo a la existencia, ella misma se justifica. La experiencia que propone la tragedia es la experiencia del ritual dionisíaco, la que une sufrimiento, pathos y música, el ritual del dios desmembrado, cuyo canto, el dithyrambos, también califica al dios, ya que dithyrambos significa nacido 2 veces. Así lo expone Nietzsche en su conferencia impartida en Basilea en 1870, cuyos temas centrales serán retomados en el nacimiento de la tragedia. Para Nietzsche y para Buero, el auténtico espíritu trágico está inexorablemente unido a la música, a ese arte por el que el logos, la racionalidad, se ve por momentos superado por la fuerza de la pasión y del sentimiento del hombre intuitivo, del hombre trágico.
Muchas gracias.